Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Preguntas de un Hadiz Sunna musulmana o coranista musulmán. Coranismo, 1. ¿Es legal el sexo con animales o ilícito según el Corán? 1. Ilegal. Evidencia, 7:33 diga, mi señora ha hecho una indecencia ilícita, lo que es evidente de ello y lo que es sutil, y el pecado, y la agresión sin causa, y que usted establece socios con Dios lo que él nunca ha autorizado, y que usted dice acerca de Dios lo que no sabe. 2. ¿Puedes decirme desde el Corán cuándo es el mes de Ramadán? 2. Sí, y varía en diferentes lugares del mundo. El tiempo es la primera luna llena después del solsticio de verano. El solsticio de verano varía según la ubicación. Utilice la función de búsqueda para más detalles, los detalles se basan en la... 3. ¿Puedes decirme algo sobre sahaba karam del Corán? 3. Sí, pero no limitado a ellos solo. Evidencia, 5:54, vosotros que queréis, el que entre vosotros se aparta de su sistema, entonces Dios traerá a un pueblo a quien ama y lo amará, humildes hacia los creyentes, orgullosos hacia los que rechazan, luchan por la causa de Dios y no temen ser culpados por quienes culpan. Esta es la gracia de Dios, Él la otorga a quien Él quiere, Dios es compasivo, conocedor. 4. ¿Puedes decirme algo acerca de nuestros exaltados profetas, sobre quien dijo haya, si no fuera por ti, no crearé el mundo, a partir del Corán? 4. Si evidencia, 41:6 diga, no soy más que un ser humano como tú. Me inspira que tu Dios sea un solo Dios, por lo tanto, serás recto con Él y buscarás su perdón. Y hay de los politeístas. 5. ¿Puede decirme desde el Corán cuánto y cómo debe pegar a su esposa de acuerdo con el Corán 4:34? Nuestro Hadiz dice que la golpee con un siwak, limpiador dental, y no en el rostro. Gracias a la Sunna sabemos cómo hacerlo. Pero si sigue el Corán, no tendrá problemas para romperle los huesos, ya que el Corán no tiene límite de golpeo. 5. Esta pregunta requiere de una amplia contestación. El Corán no dice pegadlas, en absoluto. Evidencia, recuerda que el Corán está escrito en árabe clásico. La traducción correcta ribún, y según el contexto de la paz y la misericordia entre el hombre y la mujer, es viaja. Lo cual, se puede comprender como, abandona, sal del hogar. Claramente significa rompe con el matrimonio. Uno de los significados, también, de tribún es romper. En España, las parejas cuando se divorcian, suelen decir, rompimos, no rompieron objetos, no se pusieron como locos a romper cosas, o tirarlas por los aires. Se refieren a terminar una relación conyugal, separándose. Pero la mayor prueba, aparte de la palabra correcta tribún, es la existencia del divorcio. La mujer en el Islam puede divorciarse, y jamás estar en un casamiento, o casarse sin su consentimiento. Esto en definitiva, rompe absolutamente con la posibilidad de que este verso hable de violencia contra el cónyuge, ya que ésta, libremente, puede divorciarse incluso con un simple descontento, o inclusive sin una razón conyugal, simplemente herida de amor. 4:34 Los hombres deben apoyar a las mujeres con lo que Dios les ha otorgado una sobre otra y por lo que gastan de su dinero. Las hembras rectas son obedientes, mantener en privado los asuntos personales por lo que Dios vigila. En cuanto a las hembras de las que temes la deserción, entonces las aconsejarás, las abandonarás en el dormitorio y las separarás de ellas. Si te responden, entonces no busques un camino sobre ellos, Dios es el más alto, genial. 6. ¿Cuánta caridad debe dar de acuerdo con el Corán? 6. Cada uno según sus medios. Evidencia, 25:67 y aquellos que cuando dan no son excesivos ni tacaños, pero están en una medida intermedia. 2:219 te preguntan sobre intoxicantes y juegos de azar. Diga, en ellos hay un gran daño y un beneficio para la gente, pero su daño es mayor que su beneficio. Y te preguntan cuánto van a dar, dicen, el exceso. Así es como Dios te aclara las revelaciones que puedes pensar. 7. ¿En qué edad se puede casar una persona según el Corán solamente? De acuerdo con el Hadiz son 9 años para una niña. ¿Cuál es la edad indicada en el Corán? 7. Postpubertad y mente sana. Evidencia, 4:6 si pruebe a los huérfanos cuando llegan a la pubertad, entonces, si ha determinado la comprensión de ellos, entonces déles su dinero, y no los consuma deliberadamente de manera desperdiciada o rápida antes de que crezcan. Y quien quiera que sea rico, entonces no permita que reclame nada, y si es pobre, que consuma con amabilidad. Si les das su dinero, entonces haz un testigo para ellos, y Dios es suficiente para hacer cuentas. 24:31 y dile a las hembras creyentes que bajen la vista y se mantengan cubiertas de sus partes privadas,
y que no deben revelar su belleza excepto lo que es aparente, y dejar que pongan sus chales sobre su escote, y que no revelen su belleza, excepto a sus maridos, a sus padres, a los padres de sus maridos, a sus hijos, a los hijos de sus maridos, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos, o a los hijos de sus hermanas, o sus mujeres, o aquellas mantenidas por sus juramentos, o los sirvientes que no tienen necesidad, o el niño que aún no ha entendido la composición de las mujeres, y que no golpeen con sus pies de una manera que revele lo que mantienen oculto de su belleza. Y arrepiéntanse a Dios, todos ustedes creyentes, para que tengan éxito. 24:58. Oh, ustedes que creen, que los que se mantienen por sus juramentos, y los que han alcanzado la pubertad, pidan su permiso 3 veces, antes de la oración de contacto del alba, y cuando se quitan las prendas de la tarde, y después de la tarde ponte en contacto con la oración. Estos son 3 tiempos privados para ti. Aparte de estos tiempos, no está mal que usted o ellos se mezclen entre sí. Dios así te aclara las revelaciones. Y Dios es conocedor, sabio. 24:59. Y cuando los niños entre ustedes alcancen la pubertad, entonces dejen que busquen el permiso que buscaban los de antes. Dios así aclara sus revelaciones para ti. Y Dios es conocedor, sabio. 8. ¿Cómo explicas el archivo de Sura según el Corán? ¿De quién estamos hablando? 8. 2:26. Dios no teme poner el ejemplo de un mosquito, o algo por encima de él. En cuanto a los que creen, saben que es la verdad de su Señor. En cuanto a los rechazadores, dicen, ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Él se aleja de muchos por ello, y guía a muchos por ello, pero él solo se desvía de los impíos. 9. ¿Quién era Abala según el Corán? 9. No. Sin embargo, 6. 115. Y la palabra de tu Señor se ha completado con verdad y justicia, no hay cambio de sus palabras. Él es el oyente, el conocedor. 10. ¿Cómo sabes por el Corán solo que el peregrino está en Meca? 10. Uno no puede saber esto de la Meca no es lo mismo que Vaca. 4. 119. Los desviaré y los haré desear, y los mandaré, para que marquen los oídos del ganado, y los mandaré para que hagan cambios en la creación de Dios. Quien quiera que tome al diablo como un partidario que no sea Dios, habrá perdido una gran pérdida. 11. ¿Cómo sabes del Corán solo que debemos circular 7 veces alrededor de la Kaaba? 11. Uno no puede saber esto de 11:18. ¿Y quién es más malvado que el que inventa mentiras acerca de Dios? Se mostrarán ante su Señor, y los testigos dirán, estos son los que han mentido acerca de su Señor. ¡Ay! La maldición de Dios estará sobre los impíos. 12. ¿Los matrimonios forzados son legales de acuerdo con el Corán? 12. No. Evidencia, 2. 256. No hay compulsión en el sistema. La forma correcta ha sido aclarada de la manera incorrecta. Quien quiera que rechace el mal y crea en Dios, de hecho, ha comprendido la fortaleza más fuerte que nunca se romperá. Dios es oidor, conocedor. 24:33. Y que los que no pueden casarse continúen siendo castos hasta que Dios los enriquezca con su generosidad. Y si los que mantienen sus juramentos procuran consumar el matrimonio, entonces documéntelo con ellos si descubren que están listos y dénselos de la riqueza de Dios que Él le ha otorgado. Y no obligue a sus jóvenes a necesitarlas si han deseado ser independientes, para que puedan obtener ganancias en los bienes de esta vida mundana. Y si alguien los ha obligado, entonces, por su compulsión, Dios está perdonando, misericordioso. Preguntas coranistas a la gente del Hadiz. Habiendo abordado estas preguntas, es justo que responda las siguientes preguntas, que en realidad no son preguntas difíciles. 1. ¿Debo buscar a otro que no sea Dios como juez cuando Él le haya enviado el libro completamente detallado? 2. ¿Exigimos a alguien que no sea Dios lo que no puede beneficiarnos o perjudicarnos, y volvemos sobre nuestros talones después de que Dios nos haya guiado? 3. ¿Buscaré otro que no sea Dios como Señor cuando Él es el Señor de todo? 4. ¿Ves lo que llamas además de Dios? Si Dios quisiera algo por mí, ¿pueden aliviarlo? ¿O si Él quería una misericordia para mí, pueden retener su misericordia? 5. ¿Seguiremos a uno de nosotros, un ser humano? 6. 7. ¿Autorizó al Hadiz extracoránico? 8. Has visto lo que Dios te ha enviado a través de las provisiones, luego has hecho que parte de eso esté prohibido y algo legal. ¿Te autorizó Dios o inventaste mentiras acerca de Dios? 9. ¿Es monoteísmo tomar aparte de lo que haya autorizado y protegido como guía? 10. ¿Existen contradicciones en el Hadiz extracoránico? 11. ¿Es aquel Corán completamente cierto? 12. Si una persona se aleja de la verdad sabiendo, ¿eso la convierte en un hipócrita, un rechazador o ambos?